por ejemplo, ¿cuáles son las barreras? Una se me ocurre, oye, gano más de TikToker que de científico, así, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, fíjate que hicimos un estudio muy interesante que se llama El estado de la ciencia en el mundo. Una de las preguntas que hicimos fue cuáles eran las oportunidades y obstáculos que se veían en las carreras STEM. Las principales razones de recomendación es porque hay una mayor remuneración, o sea, son carreras, ¿no? Ingenierías, matemáticas, mismo ciencia y tecnología, son carreras que están bien remuneradas. Se sabe que el tener estas habilidades STEM va a ser algo que te sirva para el futuro. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? El obstáculo número uno, ok, estudio STEM y luego ¿qué sigue? El segundo punto son los precios de los estudios y las diferentes certificaciones. Y por otro lado, también la localización de las oportunidades que pueden tener en un trabajo STEM. No siempre están en las capitales donde viven, digamos, las personas que están estudiando. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por estar conmigo, soy Pili Presa. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales en Publimetro MX y en Nueva Mujer, también en nuestra página web www.publimetro.com.mx. Les presento a mi invitada. Ella es Adriana Rius, es directora de comunicación y marca para 3M en Américas. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y la razón de esta invitación, querida Adriana, es porque acabamos de estar en el evento de las 25 mujeres en la ciencia, que 3M ya tiene un rato impulsando y apoyando a muchas mujeres que están dedicadas a las carreras STEM. ¿Cuál es el motivo de 3M de impulsar esta iniciativa? Bueno, primero, Pili, gracias por haber asistido a nuestro evento. Sé que ustedes son de los medios que también más apoyan estas iniciativas y eso es algo fundamental que queremos agradecer de entrada. 3M, realmente nosotros hemos estado impulsando estas iniciativas no solamente con el programa de 25 mujeres en la ciencia, sino que es parte del ADN que tenemos, ¿no? Al ser una compañía basada en ciencia, el tema de la brecha de género es algo que nos ha ocupado desde siempre. Claramente hemos iniciado al interior de la empresa teniendo diferentes iniciativas como el Women Leadership Forum, el Women Leadership Forum Tech, ¿no? Entonces, hemos impulsado mucho este tema de brecha de género y balance de género internamente, y hace 4 años, de hecho, lanzamos esta iniciativa con miras de poder cerrar esta brecha de género, pero sobre todo de poderles dar voz a las mujeres científicas, de poderles dar espacios de difusión para sus proyectos, que la gente conozca quiénes son ellas, cómo es que están cambiando el mundo a través de la ciencia, y ese es uno de los objetivos principales que tenemos, darles voz, darles espacios y de alguna forma empezar a contribuir con el cierre de la brecha de género, sobre todo en temas de STEM. Y hay proyectos súper interesantes, pero solamente, a ver, lo que me preocupa es que muchas veces se quedan ahí en, recibió el premio, qué padre, qué cool, pero a la hora de manifestar estos proyectos, falta dinero. Justo hablaba con Danay, ¿no? De este tema de su proyecto de las algas para quitarle la contaminación al agua, ¿no? La realidad es que no hay agua en el mundo, no nada más en México, en el mundo. Y entonces mi pregunta es, ¿las industrias alimentarias van a dejar que esto pase? ¿Vamos a ejercer presión, no nada más como mujeres científicas, sino pues aprovechando un 3M, que es todo un monstruo, una compañía mundial, ¿no? O sea, realmente buscar esos apoyos para que pasen las cosas. Claro, no, sin duda. Y una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta es que si no existe la visibilidad de los proyectos y de los programas, y si ellas no tienen este espacio, es muy difícil que consigan los apoyos. Algo que nos ha pasado muy interesante con este proyecto, porque este proyecto logramos ya tener a la ganadora número 100, digamos, porque como llevamos 4 años, entonces pues es un hito interesante, porque algo muy, muy lindo que ha pasado es que estas mismas ganadoras han empezado no solamente a hacer un networking con su generación y empezar a hacer programas de colaboración y otras cosas, sino también con otras generaciones. Empiezan a hacer como un círculo de apoyo, de contención, de difusión, de networking, que también las apoya entre ellos para irlas empoderando. Ahora, por otro lado, otra de las cosas que hemos visto es la importancia de la difusión, no solamente a nivel medios de comunicación, sino también el involucramiento, como bien dices, de empresas, de gobiernos, de organismos. Y ahí quiero agradecer enormemente justo a la Secretaría de Economía, quien se ha dedicado profundamente a difundir el programa,
nos ha ayudado con la convocatoria, nos ha ayudado a llegar a diferentes institutos, pero no solo eso. Hemos tenido todos los años un acercamiento privado con la Secretaría de Economía y las ganadoras del programa, en donde ellas han hablado directamente con las diferentes subsecretarías, en donde han encontrado cuáles son los diferentes apoyos, cómo avanzar, cuáles son los problemas que tienen. Entonces, hay muchos apoyos que en este momento existen que ellas ni siquiera conocían. Entonces, estos acercamientos en donde nosotros también las apoyamos en esos procesos han sido muy interesantes, pero yo creo que lo más valioso es necesitamos hablar del tema, necesitamos hablarlo, necesitamos tener estas mesas de conversación, entender cuáles son las barreras que están teniendo no solamente ellas como mujeres científicas, sino en general la ciencia en nuestro país, cuáles son las barreras que los jóvenes están teniendo para querer seguir estudiando carreras de STEM y que se sientan no solamente felices por la decisión, sino también que sepan que tienen un futuro exitoso en esta área. Claro, y por ejemplo, ¿cuáles son las barreras? Una se me ocurre, oye, gano más de TikToker que de científico, así, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, fíjate que hicimos un estudio muy interesante que se llama El estado de la ciencia en el mundo, y en este estudio, una de las preguntas que hicimos fue justo cuáles eran las oportunidades y obstáculos que se veían en las carreras STEM, porque sabemos que muchas de las personas en el mundo, específicamente los mexicanos, recomiendan a sus hijos o a las futuras generaciones estudiar carreras STEM. Es una de las top 5 carreras o, digamos, espacios de académicos que se les promueve a los jóvenes. Entonces, lo que nos quisimos entender es decir, bueno, primero, ¿por qué las recomendarías? Entonces, las principales razones de recomendación es porque hay una mayor remuneración, o sea, son carreras, ¿no? Ingenierías, matemáticas, mismo ciencia y tecnología, son carreras que están bien remuneradas. Las habilidades STEM también es algo que la recomendación, se sabe que el tener estas habilidades STEM va a ser algo que te sirva para el futuro. Es otro tema que también es muy importante, es porque se necesita en el mundo, ¿no? Sabemos que necesitamos estas carreras STEM. Entonces, hay muchos aspectos de por qué recomendamos las carreras STEM, pero también vemos que hay otros obstáculos. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? El obstáculo número 1, ok, estudio STEM y luego, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer para después de esto conseguir un trabajo? Esa es una de las principales barreras. Entonces, regresamos otra vez a la difusión, ¿no? Tenemos que explicarle a los jóvenes en qué pueden trabajar, cuáles son los diferentes campos de acción. El segundo punto son los precios de los estudios y las diferentes certificaciones para ir avanzando en tus carreras STEM. Entonces, no necesariamente todo tiene que ver con educación pública. Hay algunas certificaciones y estudios que van siendo más avanzados que tienen que ver con educación privada y que los costos van siendo más altos. Y por otro lado, también la localización de las oportunidades que pueden tener en un trabajo STEM. No siempre están en las capitales donde viven, digamos, las personas que están estudiando. Entonces, la localización física o geográfica de los trabajos STEM también llega a ser una barrera en estos temas. ¿Y cómo podemos ayudar a que estas barreras vayan aligerándose? Desde luego hablar sobre el tema, pero también, no sé, se me ocurre, por ejemplo, me hablas de que has tenido reuniones con la Secretaría de Economía, está increíble, pero ¿por qué no el siguiente paso sería, ahora vamos a involucrar a la iniciativa privada? Y no doy nombres, pero vamos a involucrar a todas estas empresas de la industria alimentaria en México, gastan mucha agua, ¿no? Y nadie las regula. Para nosotros la parte de la colaboración es algo fundamental. Digo, al final pues somos una empresa sumamente diversa y somos una empresa que tiene mucho contacto con otras industrias. De hecho, recientemente lanzamos una iniciativa que se llama ROC en conjunto con otras empresas, en donde está Google, está Amazon. Tenemos también otro espacio que es un foro de reputación en donde nos juntamos con empresas como L'Oreal, mismo también Google, está Walmart, hay otras compañías. Entonces, siempre estamos en búsqueda de estos espacios de difusión, de colaboración, de entendimiento, ¿no? Y sobre todo de que nosotros nos volvamos parte no solamente de la conversación, sino que seamos los promotores de estas conversaciones a nivel industria privada. Definitivamente no todas ninguna empresa, ningún gobierno, ninguna sociedad va a poder actuar de manera independiente. Entonces es por eso tan importante que podamos hacer estas acciones en conjunto. Entonces nosotros siempre estamos promoviendo eso, somos parte, estamos creando estos espacios de conversación, de mesas de discusión, y por supuesto que estamos encantados de ser parte de cualquier movimiento que sea interesante para este medio. Adriana, ¿y tú has visto, por ejemplo, o sea, ya en tu experiencia, 4 años en este proyecto de 25 mujeres en la ciencia, has podido ver que tenemos la
nueva presidenta y la primera presidenta mujer de México, ¿no? O sea, sí, sí, ahí vamos, ahí la llevamos, pero tú en tu experiencia en este programa, ¿has visto que realmente hay una diferencia? ¿Has podido palpar y sentir por ti misma que ahí vamos? Sí, o sea, porque luego desmotiva muchísimo que no ves cambios, que de verdad ves a una sociedad totalmente, pues sí, que indiferente, ¿no? Sí, totalmente. Mira, tengo la fortuna de trabajar en una empresa en donde yo he tenido la oportunidad de ver la evolución. Yo llevo 16 años en 3M, ¿no? Y he tenido la fortuna de ver esta evolución. Entonces, verlo de forma tangible al interior de nuestro microecosistema, porque al final de eso se trata, ¿no? Que en todos tus círculos cercanos tú empieces a ver ese cambio y esa diferencia. Y yo a nivel muy cercano, muy puntual en mi día a día, sí he visto un cambio en muchas cosas. En esfuerzos no solamente de equidad en temas de STEM, sino también equidad en temas de sueldos y salarios, que ha sido para nosotros un punto fundamental y que hoy te puedo decir, estamos ya del otro lado, ¿no? Estamos garantizando que cualquier mujer que trabaje en 3M tenga los mismos tabuladores salariales que cualquier hombre que desempeñe la misma función, ¿no? Eso es algo, ha sido algo muy importante. También el, por ejemplo, darles oportunidades, abrir espacios y que, mira, a mí muchas veces este tema de la cuota, ¿no? Del tema de la cuota de género, que es bien polémico, pero yo creo que hay veces que tenemos que hacerlo porque hay que empezar. Claro, no quiere decir que le vas a dar a una mujer un puesto solo por ser mujer, pero lo que sí tienes que hacer es garantizar que dentro de las opciones existan mujeres para que tengan las mismas oportunidades. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, hacemos de manera muy abierta a nivel industria. Y tú podrías pensar que nuestro negocio industrial, que es uno de los más importantes que tenemos, pues está 100% con hombres. Y no es así. Hemos logrado tener un equilibrio en mujeres y hombres en un sector industrial que está principalmente liderado por la parte masculina, dándole oportunidades y abriendo a candidatas mujeres en todos los procesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy en día nuestra mesa directiva, nuestra mesa de liderazgo, somos principalmente mujeres en México, ¿no? Muy orgullosamente lo puedo decir, y también en nuestros equipos gerenciales y directivos hemos logrado también esa paridad. Entonces, quizás no es en todo, pero yo te puedo decir que en mi microambiente, en mi microsistema es algo que está pasando, y eso te da un reflejo de que uno, es posible, dos, es algo que tienes que esforzarte a hacer políticas, hacer un esfuerzo y darle una consistencia, y tres, esto no se logra de la noche a la mañana, es un camino, es un proceso, y si todos dentro de la esfera en donde te toca, no sé si es industria, gobierno, academia, o mismo la parte social, si tú haces ese granito y ese esfuerzo, poco a poco vamos a ir avanzando, ¿no? Y ya por último, querida, que nos pudieras compartir cuál fue esa parte femenina o tuya o que tuviste que vencer, ese obstáculo que tuviste que brincar para que pudieras llegar a este puesto directivo, ¿no? Pues yo creo que todas las o la mayoría que tenemos, que somos mamás, ¿no? Y que queremos seguir persiguiendo nuestra carrera profesional, pasamos por esta misma disyuntiva en algún punto de nuestra vida. En el tener que, quizás no decidir al 100%, pero sí tener que tomar una decisión muy consciente en base a cuáles son mis ambiciones. Y yo lo que he visto es que uno de los principales retos que yo he vivido durante mi vida laboral ha sido tener esta curva, ¿no? Nuestras carreras normalmente como mujeres directivas no son lineales, no son hacia arriba totalmente, sino que son unas curvas en donde tenemos que ir trabajando mucho en la resiliencia, en aprender que esto no es permanente, sino que son situaciones temporales. Y yo en muchos momentos de mi carrera he tomado decisión de hacer, no una pausa, porque llevo toda mi vida trabajando y dedicándome enormemente a mi profesión, que la amo, pero sí parar un poco mi ambición laboral para tener mi ambición familiar. Y esto no sería posible, la verdad es que sin mi familia, ¿no? El tener mis papás, mi esposo, o sea, todo esto alrededor ha sido algo muy importante, pero eso no significa que no termine siendo un reto al final. Entonces, yo creo que es este tema de no dejarte vencer en este punto de que no es lineal, sino que tienes que seguir esa curva. Y está bien, al final tú vas a llegar a donde quieras llegar si sigues trabajando por ese objetivo, ¿no? Totalmente, pero acabas de decir algo bien importante. Tienes el apoyo de tu familia y tienes el apoyo de tu esposo, que eso, Claro. y digo, lo decimos el apoyo, pero en realidad, o sea, esposos conscientes de que no es Claro. que te ayudan, es que se divide el pastel y la responsabilidad entre los dos, ¿no?
Entonces, totalmente, sí. Eso Totalmente es lo que hablamos de las nuevas masculinidades, ¿no? Total, Y que es esta parte de la paternidad y la maternidad compartida. Y a mí, por ejemplo, eso es algo que me encanta de 3M, este modelo que tenemos de Work Your Way, en donde la flexibilidad es absoluta para todo el mundo. Entonces, hoy los papás van a los festivales de sus hijos. Hoy claro. los papás pueden ir por sus hijos a la escuela si están enfermos o tomar una llamada de la escuela, porque de eso se trata, no puedes solamente darle beneficios a las mujeres para que cuiden a sus familias, no, se trata de darle beneficio a ambos para que ambos se encarguen de su familia. Entonces, es parte de todo un ecosistema para que creemos una mejor sociedad mucho más equilibrada, en donde las mujeres podamos seguir teniendo oportunidades laborales en puestos directivos. Totalmente, querida Adri. Muchísimas gracias por esta charla. Al contrario, Pili, muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Bye.